España llega buscando un rey, encuentra un pueblo. España espera una rendición, encuentra una tierra que no sabe entregarse de una sola vez. El primer golpe no es la batalla, el primer golpe es descubrir que aquí no existe un final fácil. Hacia 1536, centro-sur de Chile, en la franja incierta de Maule, Itata y Ñuble. Dicen que la conquista empieza cuando una bota pisa tierra nueva. A veces empieza antes, en la imaginación del que llega. Empieza en la costumbre de creer que toda tierra tiene una puerta principal, una sala de mando, una cabeza cuya caída arrastra el resto del cuerpo. Los hombres de Diego de Almagro bajan hacia Chile con esa costumbre metida en los huesos. Vienen de un imperio que ha aprendido a buscar ciudades, palacios, jerarquías visibles, lugares donde el poder puede señalarse con un dedo antes de ser derribado con acero. Por eso avanzan hacia el sur, como si el mapa, tarde o temprano, fuera a obedecer la misma lógica. Tiene que haber un punto decisivo, tiene que haber una autoridad que, rota, convierta el miedo en tributo. Tiene que haber una escena final que pueda enviarse en una carta y leerse en voz alta como victoria. Pero el problema aparece antes de que alguien lo nombre. Aparece en el cansancio de los cuerpos, en el cuero endurecido por el sudor, en las correas que han rozado tanto la carne que ya no protegen, lastiman. Un soldado se echa el tahalí hacia arriba y la piel del hombro se le abre un poco más, húmeda, enrojecida, brillante bajo el borde del metal. No dice nada, aprieta la mandíbula y sigue. Cerca de él, otro hombre mete 2 dedos bajo el casco para rascarse una costra de sal seca en la sien. El aire dentro del hierro huele a respiración vieja. Los caballos cambian el peso de una pata a otra y espantan moscas con sacudidas breves, nerviosas. Nadie parece entrar en un desfile de victoria. Parecen hombres empujando una idea que todavía no ha demostrado poder sostenerlos. La versión oficial, sin embargo, necesita otro tono. Necesita hablar de avance, de dominio, de continuación natural después del Perú. Necesita que Chile suene como el siguiente capítulo de una secuencia conocida, y Chile no coopera con esa narración. Aquí no aparece una corte esperando ser tomada. No se alza una capital cuya pérdida pueda convertirse en la pérdida de una región entera. Las comunidades mapuche están extendidas entre ríos, valles, zonas boscosas y tierras de cultivo. Sus autoridades son locales. Sus vínculos no responden a la forma limpia que un conquistador querría ver dibujada sobre un mapa. Desde fuera, eso puede parecer dispersión. Desde dentro, es otra cosa, una vida que no depende de un solo centro para seguir existiendo. Ese malentendido empieza a torcerlo todo. Los españoles miran los campos y no ven todavía una amenaza. Ven maíz, frijoles, calabazas, papas, ajíes. Ven una riqueza que no reluce, ven algo que no se parece al oro, y por eso mismo tardan en entender lo que tienen delante. No están entrando solo en una tierra difícil, están entrando en una forma de organización que no ofrece una cabeza única para ser cortada. La expedición sigue avanzando hacia el borde, donde la expectativa debería convertirse en control. En la distancia, la columna conserva forma, caballos, acero, hombres, disciplina, nombre imperial. De cerca, todo depende de cosas menos gloriosas, de cuánto resiste una montura, de si el río permite paso, de cuánta comida queda, de si la humedad arruina la pólvora, de si el animal aguanta, de si el hombre aguanta. El mapa, al final, no son líneas. El mapa es abastecimiento, y el abastecimiento empieza a hablar con un idioma que ningún capitán puede silenciar del todo. Cada milla hacia el sur alarga el regreso hacia lo que alimenta. Cada paso vuelve más fino el vínculo con la seguridad. La lanza, la espada, la caballería, todo eso sirve para romper cuerpos en campo abierto. Nada de eso produce comida. Nada de eso acorta la distancia entre el hambre y la boca. Un explorador desmonta junto a una ribera y se inclina para beber. Cuando levanta la cabeza,
Tiene barro en la barba y los ojos rojos de cansancio. Mira alrededor esperando encontrar lo que durante semanas le han enseñado a buscar, el indicio de una autoridad central, la señal de que toda esta resistencia desemboca en un solo objetivo. Lo que ve son árboles, humedad, huellas rotas, silencio, tierra trabajada, una región que parece esconder su fuerza justamente en no ordenarse para él. Entiende algo, pero lo entiende demasiado tarde. Puede seguir avanzando y no acercarse nunca al final que le prometieron. Ahí empieza la verdadera fractura. No porque España deje de tener armas, no porque desaparezca de golpe su capacidad de imponer daño. Empieza porque el método deja de encontrar el tipo de enemigo para el que fue afinado. La expedición quiere una batalla que resuelva. La tierra responde con presencia, retirada, reaparición, vigilancia. Quiere una conclusión. Encuentra duración. Por eso los primeros choques en la zona del Maule, Itata y Ñuble no se sienten como el prólogo de una rendición, se sienten como una advertencia. Los destacamentos avanzados pisan primero esa verdad, llegan al borde de los ríos, tantean pasos, miden distancias, observan movimientos que no terminan de componerse como un solo ejército, y precisamente por eso inquietan más. No hay una capital defendida por una última línea. Hay una región que puede alzarse por partes. El momento se vuelve más claro en lo pequeño. El golpe del agua contra una bota, la neblina fría perlándose sobre la crin de un caballo, el tintineo leve de una espada mal ajustada. Un hombre vuelve a apretar una correa sobre la carne abierta de su hombro, y esta vez no logra contener el gesto. Cierra un ojo, respira por la nariz, espera que nadie lo note. A unos pasos, entre juncos y sombra, una figura mapuche observa sin anunciarse. No lleva corona, no necesita palacio, no necesita parecer el centro de nada. Y sin embargo, en esa quietud hay algo peor para España que un rey. Hay continuidad. Eso es lo que la expedición empieza a sentir en esta frontera antes de poder explicarlo. El choque que suele asociarse con Reino Huelén, nombrado de formas distintas según la tradición y recordado de manera desigual en los registros, no importa solo por la violencia del encuentro, importa porque deja al descubierto una lección que el lenguaje imperial odia admitir. Se puede ganar un combate y seguir sin gobernar la tierra donde ocurrió. Se puede hacer retroceder a hombres y no mover un solo cimiento real del mundo que los sostiene. Los españoles han llegado al sur, buscando el momento en que un pueblo conquistado acepte el orden nuevo. Lo que encuentran primero es otra cosa, una negativa que no depende de una sola voz. No es un no dicho una vez, es un no repartido en ríos, aldeas, cultivos, distancias, cuerpos que se repliegan y vuelven, autoridades que no necesitan reunirse en un solo salón para seguir siendo autoridad. Los exploradores alcanzan las líneas del río, el aire se tensa, el acero sube, listo para convertir el miedo en desenlace. Pero aquí, el miedo no trabaja de la forma esperada, y esa es la primera derrota, incluso antes de la gran derrota, porque España todavía no lo sabe del todo, pero ya ha entrado en una guerra donde una victoria no garantiza un final, donde una retirada no significa desaparición, donde la tierra no entrega un trono porque nunca prometió uno. Aquí comienza la conquista de Chile para los españoles, no con una rendición, sino con la sospecha insoportable de que quizá no existe nada que tomar para que todo lo demás caiga después. Dicen que el imperio viaja con certeza, la realidad viaja con papel. Una columna de conquista no avanza solo sobre cascos, hierro y botas. Avanza también sobre lo que sus hombres creen que encontrarán más adelante. Por eso, a veces, el objeto más peligroso de una expedición no es una espada, es una expectativa mal puesta. Los españoles entran al centro-sur de Chile con un manual aprendido en otras campañas. Localizar el poder, intimidarlo, convertirlo en administración. Ese método supone una escalera visible, alguien arriba, alguien a quien desplazar, alguien cuya caída empuje hacia abajo el resto del orden. Durante un tiempo, la expedición sigue mirando el territorio como si esa figura fuera a aparecer tarde o temprano, al otro lado del siguiente río, detrás de la siguiente colina.
en la próxima concentración de casas. No aparece. Lo que aparece son distancias, pliegues del terreno, valles que absorben el sonido, rutas que parecen claras desde lejos y se enredan al tocarlas. Un mapa doblado demasiadas veces se abre sobre una rodilla y el pliegue partido cruza justo una línea de tinta. Un pulgar recorre un nombre hasta volverlo borroso. Los hombres que dibujan quieren contornos limpios. Los hombres que marchan quieren victorias limpias. Esta tierra no entrega ninguna de las dos. Dicen que Chile es la continuación natural del impulso del Perú, pero cuando la expedición alcanza este borde, ese impulso ya llega gastado. La distancia no va detrás de ellos como un recuerdo, va pegada a la columna, arrastrándose con ella. Cada jornada alarga el camino de regreso a lo que alimenta. Cada jornada vuelve más delicado todo lo que parecía firme en el papel. En el campamento, la verdad aparece antes en los cuerpos que en los informes. Las correas de cuero se endurecen con sudor y polvo. Un soldado mastica tasajo despacio, demasiado despacio, como si alargar el movimiento pudiera engañar al hambre. Otro pasa la lengua por el bocado de hierro y prueba un gusto metálico, casi de moneda, porque la boca ya se le ha secado del todo. El humo de un fuego pequeño se pega a la lana, al pelo, a la piel. Nadie consigue quitarse ese olor. Los hombres observan los alrededores con la mirada de quien intenta encontrar riqueza por insistencia. Solo ven campos, humedad, monte, tierra trabajada, tierra, no oro, no ciudades cargadas de promesa, no el tipo de premio que justifica sin esfuerzo el sufrimiento del avance. Entonces la expedición empieza a hacer una cosa peligrosa, seguir adelante no porque entienda mejor el país, sino porque detenerse le resultaría más humillante que avanzar a ciegas. Los comandantes estudian cruces de río, pasos estrechos, orillas fangosas, pequeñas elevaciones desde donde se domina un tramo del terreno. Quieren saber por dónde entrar, pero también por dónde salir si algo se rompe. Esa doble mirada lo contamina todo. Ya no se observa el paisaje solo como escenario para una victoria. Se lo mide también como posible vía de retirada. La ventaja española sigue siendo real. El acero sigue cortando. La caballería sigue imponiendo una violencia nueva. El golpe de una carga aún puede desordenar a hombres que no pelean de ese modo, pero la expedición empieza a descubrir una diferencia que, sobre el papel, parecía menor, y en el terreno se vuelve enorme. Una superioridad de choque no se convierte sola en dominio duradero. La amenaza española cae fuerte, no siempre cae lejos. Las comunidades mapuche no dependen de una sola cabeza cuya pérdida derrumbe el resto. La autoridad existe, pesa, ordena, pero no se reúne en un único punto que un imperio pueda señalar y destruir en una tarde. La vida está repartida entre parentescos, tierras, acuerdos, obligaciones recíprocas, memorias locales. Desde la lógica española, eso se lee al principio como debilidad o atraso. Luego empieza a sentirse como otra cosa, una forma de permanecer cuando el golpe enemigo espera una reacción más simple. Los exploradores son los primeros en notarlo de verdad. Salen por delante de la columna, prueban caminos, miden orillas, buscan señales de concentración humana que puedan traducirse en objetivo militar. A veces encuentran huellas recientes y nadie, restos de fuego y nadie, ramas movidas, barro revuelto, un paso usado hace horas, quizá minutos, y nadie. Luego sí, una presencia breve. Dos figuras en la línea del río que desaparecen antes de fijarse del todo. Un movimiento entre árboles, una señal corta, levantada con el brazo, respondida desde más lejos por otra igual. No forman la imagen tranquilizadora de un ejército clásico. Forman algo peor para el que invade. Coordinación sin exhibición. Un caballo se tensa antes de que su jinete entienda por qué. Los pájaros se callan de golpe. Un soldado levanta la visera para secarse el sudor y deja sobre su frente una franja pálida, limpia, en medio de la mugre. Mira hacia el borde del bosque, intentando convertir sombras en certidumbre. No puede. Esa imposibilidad empieza a gastar más que la marcha, porque la expedición necesita fijar el peligro en un lugar para resolverlo, y el peligro aquí insiste en mostrarse por fragmentos. Las cartas oficiales siguen pidiendo lenguaje de progreso, hablan de avance, de reconocimiento,
de extensión del orden imperial, pero bajo la lona de las tiendas el vocabulario cambia. Allí se habla de comida, de cansancio, de cruces inseguros, de animales que pierden fuerza, de hombres que callan demasiado cuando terminan una orden. Una conquista debería pagarse sola, debería producir tributo, trabajo, prestigio, confirmación. Chile por ahora devuelve otra cuenta. Distancia, fricción, resistencia, desgaste. En el mando, esa diferencia empieza a sentirse como un peso personal. Una decisión ya no arriesga solo hombres, arriesga reputación, arriesga la posibilidad de que alguien más tarde lea el resultado y decida que la empresa nunca debió avanzar tanto. El sonido de una pluma raspando el pergamino dura un poco más al final de ciertas frases. Una mano vacila antes de cerrar una idea. Un soldado que espera fuera de la tienda oye el silencio que sigue a una discusión y entiende, sin oír palabras, que también el mando está tanteando terreno. Mientras tanto, al otro lado de la mirada española, la resistencia gana cuerpo. Hay vigías en la línea de agua, hay grupos que aparecen en un borde y desaparecen en otro. Hay desplazamientos rápidos entre árboles, mensajes breves, concentraciones que se forman cuando conviene y se deshacen antes de regalarse como blanco. En tiempos ordinarios, esa vida puede parecer dispersa a ojos imperiales. Bajo presión, empieza a moverse con una lógica que no necesita copiar a un ejército europeo para volverse peligrosa. Eso es lo que España tarda en leer. No porque falten ojos, porque sobran hábitos. La expedición sigue buscando señales del tipo de guerra que conoce. Una fuerza reunida, una autoridad visible, un punto cuya caída pueda narrarse como desenlace. Lo que encuentra cerca de la frontera Itata-Ñuble es otra cosa. El terreno parte el movimiento en canales. Los ríos obligan a decidir dónde entrar y con cuánta exposición. El bosque acorta la visión. La maleza rompe las líneas. Las distancias estiran el abastecimiento hasta volverlo discutible. Cada avance exige quedarse un poco más de lo prudente. Cada retirada amenaza con parecer confesión. Así la frontera empieza a empujar las decisiones españolas hacia el error o hacia algo casi igual. Decidir tarde, decidir a medias, decidir sin saber suficiente. La primera gran zona de colisión flota en el aire antes de cerrarse. Los españoles no están entrando en una ceremonia de rendición, están entrando en una prueba mucho más incómoda. Si el miedo que saben imponer alcanza para sustituir un gobierno que todavía no logran tocar, puede que en el choque inmediato España conserve ventaja. Puede romper una línea, dispersar un grupo, sobrevivir al encuentro y hasta contarlo como triunfo. Pero aquí aparece la pregunta que ya no se deja callar. ¿Qué cambia de verdad cuando termina la pelea? Si los mismos hombres pueden volver bajo otro mando local, si la misma tierra sigue negando un centro único, si la región no convierte una derrota táctica en obediencia continua, entonces la espada resuelve menos de lo que promete. Los exploradores alcanzan la línea del río donde la tierra se estrecha en un paso incómodo. El acero español espera una respuesta de campo de batalla. Del otro lado llegan señales más difíciles de traducir. Presencia, retirada, observación, espera. Una figura se deja ver sobre la orilla opuesta y desaparece entre juncos. Otra surge más atrás, inmóvil apenas un instante, como si no quisiera desafiar sino medir. No hay trompeta, no hay escena dispuesta para el final que España sabe escribir. Lo que llega es más inquietante, la certeza de que esta guerra puede volver a empezar mañana, aunque hoy consigan ganar el paso. La primera colisión no le enseña a España que puede vencer, le enseña algo más incómodo, que aquí vencer y terminar no son la misma cosa. En la zona fronteriza de Itata-Ñuble, la expedición intenta hacer lo que ya sabe hacer. Busca un lugar donde la geografía pueda volverse escena, una línea reconocible, un acceso claro, un momento en que la fuerza de choque ordene el resto del día. Los oficiales quieren un encuentro que después pueda escribirse con frases limpias, el inicio de la sumisión, la apertura de la frontera, la prueba de que el miedo, bien administrado,
Basta para empujar a un territorio hacia la obediencia. La tierra no ayuda. Hay cursos de agua que estrechan el paso y lo embarran. Hay márgenes donde el caballo no corre como debería. Hay zonas de cobertura donde una figura aparece un instante y deja de estar antes de volverse blanco. Desde lejos, el terreno parece ofrecer entradas. Desde dentro, obliga a corregir. Dudar, mirar 2 veces. Eso cambia el pulso del combate antes del combate. Un hombre ajusta una correa un agujero más y el cuero responde con un chirrido seco. Otro siente el borde del hierro frío contra las costillas cada vez que respira hondo dentro de la coraza. Un caballo golpea el suelo con la pezuña, inquieto por el olor del agua, del sudor, del humo viejo de una fogata mal apagada. Ese humo sigue flotando bajo, amargo, mezclado con barro y lana húmeda. No huele a triunfo, huele a hombres que llevan demasiados días empujando una marcha que todavía no se convierte en resultado. Aún así, la expedición sigue esperando un momento decisivo. No es una espera vacía, está hecha de costumbre. La caballería española ya ha visto otras veces cómo una carga bien colocada abre un hueco, cómo la velocidad desordena, cómo el acero y el peso juntos convierten el primer impacto en el principio del derrumbe. Esa memoria viaja con ellos. También viaja el error de creer que toda frontera acabará aceptando el tipo de guerra que ellos prefieren. Cerca de Reinohuelén, nombrado y ubicado de formas distintas según las fuentes, esa expectativa empieza a fallar de manera visible. Lo primero que incomoda no es la violencia, es la forma. Los españoles no encuentran delante una imagen tranquilizadora del enemigo, una masa compacta, un centro claro, una línea cuya rotura prometa desenlace. Encuentran otra cosa, presencias que se dejan ver por tramos, cuerpos en el borde del río, apenas detenidos antes de desaparecer entre juncos y sombra, movimientos breves entre árboles, señales rápidas levantadas con el brazo y respondidas más atrás, fuera del campo visual inmediato, una concentración que parece tomar forma y luego se afloja antes de regalarse como blanco. No parece desorden, tampoco parece el tipo de orden que España sabe leer con facilidad. Los exploradores lo sienten primero, van por delante, tanteando accesos, midiendo suelo, buscando dónde puede afirmarse una fuerza de caballería y dónde se atascaría. En algún punto levantan la vista esperando confirmar lo de siempre. Allí está el cuerpo principal. Allí se resolverá. En vez de eso, reciben indicios. El silencio repentino de los pájaros, la tensión del animal bajo la silla, una figura inmóvil en la otra orilla que parece observar más que desafiar. Luego, nada, o peor que nada, la certeza de seguir siendo observados sin poder fijar desde dónde. Cuando empieza el choque, España sí consigue hacer daño. La ventaja material no desaparece. El acero sigue cortando. La disciplina sigue sosteniendo. Un caballo lanzado con decisión sigue teniendo poder para abrir espacio donde el terreno lo permite. El problema no está en el primer golpe. El problema viene justo después, cuando ese golpe busca producir algo más que espanto inmediato. La carga necesita campo, necesita continuidad, necesita que el enemigo acepte quedarse el tiempo suficiente dentro de su lógica. En los pasos incómodos junto al río, en los márgenes donde la visión se acorta y la velocidad pierde limpieza, esa continuidad se rompe, el impulso entra, pero no termina de transformarse en dominio del espacio. La fuerza española alcanza a castigar cuerpos, no siempre alcanza a quedarse con lo que acaba de despejar. Ahí empieza la lección nueva. No llega formulada, llega como frustración táctica, como esa sensación de haber empujado y no haber movido suficiente, como el momento en que un oficial mira el terreno que acaba de ganar y entiende que sigue necesitando hombres, comida, tiempo y suerte para conservarlo más allá de la tarde. Del otro lado, la resistencia no se presenta para ofrecerle al invasor la satisfacción de una batalla conclusiva. Se acerca, mide, presiona, se retira, reaparece.
No necesita proteger un palacio ni una corte. Necesita impedir que el golpe español se convierta en orden permanente. Eso cambia todo. Un soldado se pasa la lengua por el labio roto y solo prueba sal. Otro aprieta la rienda con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos bajo la mugre. Cerca de la línea de agua, una sombra cruza entre matorrales. Más atrás, dos cuerpos se desplazan agachados y desaparecen donde la maleza se espesa. Desde el lado español, cuesta convertir esas apariciones en un objetivo satisfactorio. Desde el otro lado, basta con que sigan siendo presencia. La diferencia parece pequeña durante el choque, después se vuelve enorme, porque los oficiales necesitan redactar lo ocurrido, y el papel exige una clase de seguridad que el terreno no ha dado del todo. Un informe no quiere medias luces, quiere verbos firmes, quiere enemigos derrotados, pasos abiertos, fronteras sometidas. Sobre la mesa, una pluma raspa el pergamino. La tinta se acumula un poco al final de un trazo cuando la mano duda antes del adjetivo. El humo de la pelea sigue pegado en la boca del que escribe, mezclado con el de la vela y el de la fogata. Afuera, algunos hombres limpian hierro, revisan correas, tocan el flanco sudado de los caballos como si de ese gesto saliera una respuesta. La palabra elegida importa, porque rechazado no es destruido, retirado no es acabado. En esta guerra, esa distancia entre términos vale más que una elegancia de escribano. Vale tiempo, vale regreso, vale memoria del terreno, vale la posibilidad de volver mañana por otro borde, con otro ritmo, en otra combinación. España tarda en sentir todo lo que acaba de pasar, porque su lenguaje habitual le ofrece demasiado pronto una salida cómoda. Si puede escribir victoria, parece que la victoria existe con suficiente solidez, pero en la frontera la escritura corre por detrás de otra cuenta. ¿Cuánta fuerza quedó realmente disponible? ¿Cuánto terreno puede sostenerse? ¿Cuánto costará alimentarlo? ¿Cuánto tardará en reaparecer la presión en otra parte? La resistencia mapuche pesa justo ahí, no solo por la capacidad de combatir, sino por la de seguir siendo problema después del combate. Bajo amenaza, los grupos locales pueden coordinarse sin necesidad de convertirse en el tipo de ejército centralizado que el invasor desearía encontrar. Hay mensajeros, hay avisos breves, hay agrupamientos que se forman con rapidez y no necesitan durar más de lo necesario. Hay conocimiento de pasos, orillas, coberturas, tiempos. Hay una manera de estar en el terreno que no depende de quedarse quieta para demostrar que existe. Eso obliga a la expedición a una clase de gasto nueva. No basta con entrar, golpear y dar por resuelto el episodio. Ahora hay que convertir ese golpe en presencia. El miedo tiene que sostenerse lo suficiente para parecer gobierno, y sostenerlo cuesta. Cuesta raciones, cuesta animales, cuesta hombres capaces de quedarse donde el informe ya ha declarado abierto el camino. Cuesta seguir enviando fuerza hacia zonas donde la fuerza se adelgaza a medida que se aleja de lo que la alimenta. Ese desgaste se nota en los detalles antes que en las decisiones formales. Los paquetes de comida pesan menos, un cinturón se aprieta un agujero más, un hombre toca con la lengua una grieta en el labio y vuelve a encontrar sangre seca y sal. La montura tarda un poco más en responder. Las órdenes ya no siempre reciben el mismo tipo de silencio. A veces reciben uno más espeso. No es desobediencia, es cálculo cansado. Entonces aparece el dilema real. Avanzar obliga a estirar todavía más la línea que sostiene a la expedición. Detenerse enfría el impulso y expone la diferencia entre lo que el papel afirma y lo que el terreno permite. Retroceder sería admitir que el primer choque no abrió un camino, solo compró unas horas de superioridad local. Ninguna de esas opciones se parece a la conquista rápida que España había aprendido a esperar de sí misma. Y eso es lo que vuelve este momento tan importante, no porque resuelva la guerra, sino porque enseña su forma. La expedición puede sobrevivir al contacto, puede imponerse en un tramo del campo, puede dejar muertos, dispersar cuerpos, salir del choque con argumentos para proclamarse fuerte, pero todavía no puede convertir ese resultado en algo estable. Todavía no puede estar en todos los lugares donde la resistencia puede recomponerse. Todavía no puede impedir que el día siguiente deshaga parte de lo que el informe acaba de ordenar con palabras seguras. Al final del enfrentamiento, lo que queda no es una frontera conquistada, queda una contradicción. España
Ha probado que puede herir, no ha probado todavía que pueda cerrar. Los hombres preparan el relato del éxito mientras, más allá del río, el país sigue entero de la forma que más les cuesta aceptar, no como un bloque inmóvil, sino como una capacidad de volver a juntarse, volver a mirar, volver a medir la distancia y escoger otra vez dónde hacer que el invasor pague el siguiente paso. La guerra ya no se parece a una marcha, empieza a parecerse a otra cosa, una lucha que puede reiniciarse una y otra vez porque el golpe español, por sí solo, no consigue fabricar el final que vino buscando. Después del choque, la expedición intenta hacer lo que toda conquista necesita hacer para parecer real, convertir el impacto en estructura. Ganar un encuentro no basta, hay que sacar de él obediencia, alimento, tránsito seguro, alguna forma de continuidad. Hay que lograr que el miedo dure más que la tarde en que fue impuesto. En la frontera del río, eso empieza a revelarse como una tarea mucho más difícil que el combate mismo. El campamento lo dice antes que los oficiales. Huele a cuero mojado, a humo viejo, a lana que no termina de secarse. Un hombre golpea la mecha ennegrecida de una cuerda y la ceniza cae sobre el barro. Otro raspa con el cuchillo la costra endurecida en la suela de una bota. Cerca, un caballo baja la cabeza y al respirar deja ver demasiado las costillas. No son imágenes de derrumbe, son peores para el orgullo. Son imágenes de duración sin premio claro. Aún así, la postura exterior de la expedición sigue siendo firme. Nadie quiere ser el primero en admitir que un enfrentamiento favorable no ha resuelto casi nada. Los oficiales se reúnen para discutir la ruta, el ritmo, los cruces posibles, el estado del forraje, la conveniencia de internarse más o de sostener el borde alcanzado. El lenguaje conserva su tono de mando. Suena seco, práctico, entero, pero debajo de esa superficie, la conversación gira una y otra vez alrededor del mismo vacío. Cómo convertir una superioridad momentánea en algo que permanezca. Sobre una caja abierta descansa un mapa rudimentario sujeto con piedras. Los ríos entintados lo cruzan como si prometieran orden. Las manchas de grasa en el papel recuerdan otra cosa. Muchas manos han vuelto sobre las mismas líneas sin encontrar en ellas una solución nueva. La pluma avanza, se detiene, corrige, vuelve a avanzar. Esa vacilación no entra en los resúmenes. En el informe, las frases saldrán más limpias que la experiencia que las obliga. La diferencia importa, porque los españoles pueden rechazar un ataque, pueden sostener una posición durante el tiempo suficiente para llamarla suya, pueden atravesar un tramo del terreno y obligar a otros a apartarse. Lo que todavía no logran es convertir ese episodio en gobierno. No aparece de pronto una cadena de obediencia. No se abre una reserva clara de riqueza. No surge el mecanismo administrativo que permita transformar violencia en dominio regular. Entonces empieza otra clase de cuenta. Cada milla hacia el sur estira el abastecimiento. Cada cruce añade demora, exposición, desgaste. La columna avanza, pero el cordón que la alimenta se vuelve más largo, más fino, más fácil de discutir y más difícil de defender. Lo que en otros territorios pudo parecer impulso, aquí empieza a sentirse como arrastre. En los hombres, ese cambio se nota sin necesidad de nombrarlo. Un soldado guarda un pequeño saco de grano con un cuidado impropio de su tamaño. Una olla se raspa hasta dejarla limpia. El metal contra metal produce un sonido agudo, pobre, casi humillante. Otro hombre mira el filo de su espada no pensando en la próxima carga, sino en si servirá para cortar madera, cuerda o carne de animal. El uso se expande cuando la campaña deja de parecer una secuencia de victorias y empieza a parecer permanencia incierta. La vieja fórmula española sigue intentando imponerse, mostrar fuerza, producir miedo, hacer que ese miedo se convierta en obediencia y que la obediencia sostenga la presencia. En esta frontera, cada tramo de esa secuencia se resiste más que el anterior. La fuerza existe, el miedo también. Lo que no aparece con la misma facilidad es todo lo demás. Los destacamentos salen a buscar señales de rendimiento práctico, aldeas que puedan ser obligadas, reservas que puedan requisarse, indicios de que el golpe inicial ya está trabajando por delante de ellos. No siempre encuentran cuerpos, a veces encuentran ausencia organizada, restos de paso,
fuego extinguido, huellas recientes, una zona despejada que hace pensar que alguien estuvo allí hasta hace muy poco. Luego una presencia breve, 2 figuras en el borde del campo visual, una señal rápida entre árboles, movimiento junto a la línea del agua y otra vez nada. No es vacío, es una manera de no regalarse como blanco y, aún así, seguir siendo presión. Eso desgasta de otra forma, no porque produzca una gran derrota de inmediato, sino porque obliga a gastar hombres y atención en perseguir algo que rara vez se deja fijar del todo. Una región centralizada puede dar al conquistador un lugar donde descargar el golpe decisivo. Aquí el golpe cae, pero el problema sigue cambiando de sitio. La resistencia mapuche pesa justo en esa capacidad. No necesita defender una única sede del poder. No necesita permanecer inmóvil para demostrar que sigue existiendo. Bajo amenaza, la coordinación aparece donde hace falta. Vigías en la línea del río, señales cortas entre grupos, cuerpos que entran y salen del borde del bosque, agrupamientos que se forman con rapidez y se dispersan antes de dejarse encerrar, en la forma de batalla que el invasor desea. Desde el lado español, eso complica toda lectura. Desde el otro lado, basta con que siga funcionando. Mientras tanto, la versión oficial empieza a endurecerse. Hay que escribir que se resistió con disciplina, que el enemigo fue probado, que la frontera empezó a ceder. Hay que hacer que el episodio produzca una moraleja útil para quien lea lejos de allí. En la tienda, la cera se ablanda junto a la llama. El sello baja y deja una marca entera, autoritaria, satisfecha de sí misma. Las yemas del mensajero quedan manchadas de tinta. Todo en esa escena parece final. Nada en el terreno se siente final, porque la escritura puede ordenar lo ocurrido, no puede alimentarlo. La expedición sigue teniendo que decidir qué hacer con hombres cansados, animales más flacos, rutas inseguras y una promesa de riqueza que no termina de materializarse. Cada nuevo paso hacia el sur multiplica problemas que ya existían. Más distancia, más fragilidad en los cruces, más dificultad para sostener presencia, más oportunidades para que la resistencia local observe, adapte y elija mejor el punto de presión. Lo que al principio parecía una campaña de empuje empieza a dividirse en pequeñas pérdidas. No una gran catástrofe, no un derrumbe limpio, algo más lento y más corrosivo, una suma de días caros. En el mando, la decisión real deja de poder esconderse detrás del tono. Quedarse significaría intentar gobernar más allá de lo que ya cuesta mantener. Seguir adelante exigiría confiar en que el premio aparecerá justo cuando todo indica lo contrario. Volver al norte preservaría hombres y animales, pero abriría una grieta entre la historia contada y la experiencia padecida. Ese conflicto también se ve abajo. Un hombre pasa el pulgar por una cuenta del rosario y sigue sin levantar la vista. Otro mira tanto tiempo la línea del río que parece querer obligarla a convertirse en camino. Un tercero cuenta caballos en voz baja. Vuelve a contar. Corrige el número, calla. Nadie formula una teoría. No hace falta. El cuerpo ya entendió lo que el orgullo todavía intenta retrasar. Las bromas escasean. Los silencios duran más. Las órdenes no se discuten, pero aterrizan en hombres que ahora las pesan. Cuando finalmente llega el momento de retroceder, el lenguaje intenta salvar lo que puede. No se habla de límite, se habla de elección. No se habla de imposibilidad, se habla de prudencia. No se habla de una conquista que no cuajó. Se habla de una maniobra, de un regreso medido, de una decisión tomada a tiempo. Así trabajan los imperios cuando no consiguen domesticar del todo lo que tocaron, convierten la necesidad en estrategia y esperan que el sello haga el resto. Pero el sello no cambia la frontera. El mensajero sale con una afirmación de éxito cuidadosamente cerrada. Detrás de esa afirmación, la expedición ya calcula la partida. Más allá del papel, el país sigue respondiendo como antes, sin ofrecer un centro único, sin entregar una obediencia continua, sin comportarse como tierra vencida solo porque una carta lo declare.
y esa es la verdad más dura de este tramo. España puede escribir victoria, puede incluso creerla lo suficiente para enviarla hacia el norte. Lo que no ha conseguido todavía es hacer que el terreno viva de acuerdo con esa frase. La expedición se prepara para dejar atrás una frontera que insiste en presentar como abierta. Al otro lado queda una resistencia que ya ha aprendido algo esencial. El golpe español hiere, pero no basta para cerrar la guerra. La columna gira hacia el norte con el tipo de orden que intenta parecer decisión soberana. Desde fuera todavía conserva lo necesario para sostener esa apariencia. Acero, caballos, estandartes, oficiales que hablan con tono entero, sacerdotes, hombres capaces de repetir que todo sigue bajo control. Pero la marcha ya no tiene el pulso de una entrada, tiene el peso de una cuenta que no salió como debía. Eso se nota primero en las cosas pequeñas. Las alforjas pesan menos. Un hombre abre una bolsa, mira dentro, la cierra y vuelve a mirarla como si la segunda inspección pudiera corregir la escasez. El cuero cruje con cada paso. Antes ese sonido acompañaba el avance. Ahora acompaña la partida. Un fuego se apaga a pisotones y deja humo atrapado en la tela, en el pelo, en la lana húmeda. Nadie necesita decir que el campamento fue provisional. Todo allí lo sabe. La expedición puede contar el episodio como un éxito de contacto. Puede decir que sostuvo la línea, que rechazó presión, que no se desordenó. Nada de eso resuelve el problema que quedó detrás de las palabras. Golpear y salir con vida no equivalen a conquistar. Para conquistar hay que quedarse, y quedarse exige una clase de alimento, relevo y continuidad que esta frontera no está entregando. Entonces el enemigo cambia de forma. Ya no es solo la resistencia del otro lado, también es el tiempo. El tiempo afloja monturas, el tiempo abre la piel bajo las correas, el tiempo vuelve más larga la distancia entre una necesidad y la posibilidad de cubrirla. El tiempo enseña al invasor cuánto cuesta cada jornada añadida y al mismo tiempo le enseña a la frontera por dónde se mueve, qué busca, dónde se expone, cuánto tarda en corregir. En el mando, esa verdad adopta forma de números. ¿Cuántos caballos siguen fuertes? ¿Cuánta comida queda? ¿Cuántos hombres todavía responden con la misma energía? ¿Cuántos ríos habrá que volver a pasar? ¿Cuánto puede estirarse la marcha antes de que empiece a comerse a sí misma? Son preguntas sin brillo, pero ya pesan más que las promesas con las que se entró al sur. En los cuerpos pesan todavía más. Un soldado afloja una correa y deja al descubierto una franja de carne viva, donde el metal ha rozado durante días. Flexiona los dedos para espantar la rigidez de la mañana húmeda. Traga y encuentra en la lengua un gusto de humo asentado, viejo. Otro se inclina sobre la montura y revisa el borde gastado del arnés con la concentración que antes reservaba para el campo de batalla. Las campañas empiezan hablando de gloria, luego hablan de si el cuero aguanta una semana más. Chile, además, no se ha dejado traducir al tipo de mapa que España esperaba. No apareció la riqueza concentrada, no apareció una ciudad cuya toma reorganizara el territorio, no apareció una vía simple para convertir presencia militar en tributo constante. Lo que apareció fue una frontera que obliga a gastar mucho para tocar poco, una frontera donde la decepción no nace de un accidente pasajero, sino de una incompatibilidad más profunda entre lo que el invasor vino a buscar y lo que esta tierra ofrece. Por eso, en la retirada, empieza a verse la forma real del conflicto. A un poder centralizado se le puede arrebatar el centro. Aquí no. Aquí la presión hace que comunidades dispersas se acerquen lo suficiente para resistir. Y cuando la presión baja, esa concentración no necesita quedarse quieta para seguir siendo peligrosa. El invasor gasta tiempo intentando fijar lo que el terreno y la organización local pueden volver móvil otra vez. La retirada, por eso mismo, también habla. Les dice a quienes observan desde la frontera que la presencia española tiene borde, que puede entrar, hacer daño, imponerse en un choque y aún así no quedarse.
que sobrevivir al golpe no obliga todavía a rendirse para siempre. En la columna esa verdad circula sin proclamarse. Los hombres han dejado de hablar de oro. Hablan de agua, de cruces, de botas abiertas por las costuras, de bestias cansadas. Uno toca una moneda dentro de su bolsa, no como emblema de riqueza futura, sino como resto de una seguridad más pequeña y más íntima. Al menos eso sigue allí. Otro vuelve a apretar la correa de la carga y mira hacia adelante sin entusiasmo. La ambición no desaparece de golpe, se encoge hasta medidas más pobres. Mientras tanto, el informe empieza a tomar forma, no como espejo, sino como herramienta. Quien manda necesita justificar el costo, proteger el nombre, ordenar los hechos de manera que sigan pareciendo parte de un avance razonable. Es posible escribir que se resistió con disciplina. Es posible afirmar que el enemigo fue rechazado. Es posible convertir la retirada en prudencia, el desgaste en obstáculo pasajero, la falta de resultado en preludio de algo mejor. Todo eso cabe en una carta. Lo que no cabe con tanta facilidad es lo que falta después. No hay consolidación, no hay una obediencia regional que siga funcionando cuando la tropa se mueve, no hay un núcleo transformado en presencia española duradera. El papel puede usar la palabra victoria. El terreno, de momento, solo permite una versión más estrecha de esa palabra. Salimos enteros, o no del todo rotos. Cuando la expedición vuelve hacia el Perú, las historias viajan delante de los caballos. Una campaña exitosa suele llevar entusiasmo hacia atrás. Esta lleva otra cosa. Lleva precaución, comparación, memoria del costo. Lleva noticias de una tierra que no rindió el premio esperado y de una frontera donde la fuerza no consiguió convertirse rápido en dominio. Eso también pesa en lo que venga después, no solo por desaliento, también porque obliga a pensar que, la próxima vez, entrar no bastará. Un mensajero avanza con barro seco pegado a las botas y tinta en los dedos. Repite la fórmula oficial en la cabeza para limarla antes de entregarla, pero el cuerpo no olvida con la misma rapidez que la prosa. La manta de silla sigue oliendo a caballo agrio de sudor. Las noches siguen en la espalda. La mirada, a veces, conserva un resto de cálculo que la frase ya borró. Así es como una expedición termina enseñando más de lo que quiso admitir. No ha cerrado la frontera, la ha medido. No ha producido una conquista completa. Ha dejado ver sus límites y los del método con que intentó imponerse. Ha mostrado que la resistencia no necesita un reino centralizado para durar, y que el problema para España no es solo entrar en Arauco, sino permanecer allí el tiempo suficiente para volver estable lo que el primer golpe apenas toca. Eso cambia el futuro. Desde este momento, el conflicto deja de parecer una extensión natural del impulso conquistador y empieza a tomar la forma que lo hará tan difícil de cerrar después. Una guerra que reaparece, aprende y obliga a regresar. Una guerra donde cada entrada española lleva consigo no solo ambición, sino memoria del costo anterior. En la marcha hacia el norte, un soldado vuelve la cabeza una sola vez. Detrás quedan la bruma sobre el río, la línea del bosque tragándose el camino, una distancia que no se parece a la de una tierra sometida. El aire, lejos del campamento, huele más limpio. El silencio parece amplio, casi tranquilo, pero no tiene nada de rendición. Tiene la calma de algo que sigue allí cuando el invasor se aparta. La expedición retrocede con su versión pulida de disciplina, supervivencia y buen orden. La frontera conserva otra prueba, que el no puede durar, y eso es lo que hace que este regreso importe tanto. No porque cierre la historia, sino porque enseña la forma de la siguiente. España volverá, ya no para tantear solamente, sino para intentar fijar con asentamientos, castigo y presencia continua lo que aquí no consiguió someter. Del otro lado, la negativa dejará de ser solo rechazo y empezará a volverse método. La primera entrada al sur no deja una conquista, deja una lección. España aprende que esa frontera no se rinde con un solo golpe, que una victoria escrita no vuelve gobernable un valle, que el terreno puede absorber castigo sin entregar obediencia duradera y, como suele hacer un imperio cuando descubre un límite, responde no aceptándolo,
sino regresando con una forma más pesada de presencia. Hacia la década de 1540, el método cambia. Ya no basta con marchar, chocar y volver. Ahora hay que plantar pueblos fuertes, iglesias, caminos reclamados, zonas de trabajo obligadas, lugares donde el dominio pueda verse, tocarse, repetirse. La empresa deja de apoyarse solo en el movimiento y empieza a exigir madera clavada en tierra, piedra, guardias, libros de cuenta, animales, relevo, pan. El cambio se oye antes de explicarse. Una estaca entra en suelo duro con un golpe sordo y terco. La madera recién cortada huele a verde húmedo. La cuerda quema la palma cuando se tensa. Un martillo suena una vez, 2 veces, 20 veces, hasta que el ruido deja de parecer construcción y empieza a parecer insistencia. Levantar un fuerte parece, desde lejos, un gesto de permanencia. De cerca se parece más a una promesa cara, porque cada punto fijo abre una necesidad nueva. Una guarnición pide grano, un camino pide vigilancia, un asentamiento pide refuerzos. Lo que España clava en el suelo tiene que seguir alimentándolo después, y cuanto más se extiende esa red, más se llena de huecos. Un puesto depende del siguiente, el siguiente depende de un envío, el envío depende de que alguien pueda atravesar el tramo donde la frontera ya aprendió a mirar. En el papel, el sistema parece limpio. Nombres en columnas, obligaciones definidas, trabajo local convertido en trabajo colonial, producción local convertida en tributo. Una página de cuentas ordena lo que el terreno todavía no ha aceptado. La tinta traza categorías con la seguridad de una mano que no sembró ese maíz ni abrió ese surco. Cerca, un soldado huele a cuero de caballo. Un sacerdote deja en el aire un resto agrio de vino. La cruz reluce al sol con una limpieza que no existe en el barro de alrededor. Nada de eso funciona por sí solo. Para que ese orden de papel se vuelva real, hace falta obediencia continua en campos reales. Hace falta que la gente siga allí, que produzca, que entregue, que no desaparezca cuando la presión cambia de sitio. Y en ese punto la resistencia también cambia. Al principio, dispersarse había sido una forma de sobrevivir al golpe. Ahora esa misma capacidad empieza a pesar de otra manera. Los grupos locales no necesitan parecer un ejército permanente para causar problemas permanentes. Bajo amenaza pueden coordinarse. Cuando el peligro se mueve, vuelven a extenderse. No ofrecen con facilidad un centro único que capturar. No obligan al invasor a una sola gran batalla. Lo hacen trabajar. Esa es la diferencia que empieza a consumir a España. Los comandantes quieren asegurar corredores, mantener abiertos pasos, enlazar puestos con patrullas, volver la frontera una línea reconocible, pero una línea en el mapa necesita hombres sobre el suelo, y esos hombres pasan jornadas enteras defendiendo el movimiento mismo. Un jinete sudado en un paso angosto, un centinela escuchando un silencio demasiado brusco entre insectos, una patrulla que sale para impedir que otra cosa se rompa más atrás. La guerra empieza a gastarse en tareas que no se sienten como conquista. Una torre de madera cruje con el viento. La brea que sella las juntas sube con el calor y deja un olor espeso. El cañón de un mosquete amanece mojado de rocío. Un soldado mastica carne dura con la mandíbula cansada, mientras mira una línea de árboles que no se mueve. La quietud, en un lugar así, tampoco tranquiliza, solo enseña cuánto puede tardar una amenaza en decidir mostrarse. Del otro lado, la respuesta se afila, no siempre con grandes concentraciones, a veces con algo menor y más incómodo. Vigías junto al agua, señales breves entre grupos, desplazamientos rápidos por bordes de bosque, conocimiento de qué ruta usa un mensajero y a qué hora una patrulla se confía. La frontera empieza a hablar en interrupciones, un envío que no llega, un puesto que deja de responder, un trayecto corto que de pronto necesita demasiados hombres. Ahí aparecen figuras nuevas y peligrosas para España, quienes entienden de cerca sus hábitos, hombres que han visto el ritmo de las patrullas, la dependencia del caballo, la obsesión por sostener el abastecimiento, la forma en que un fuerte pide auxilio
antes de admitir fragilidad. Con ese conocimiento, la ventaja material del invasor no desaparece, pero se vuelve más predecible, y lo predecible puede esperarse mejor. Por eso los golpes cambian de objetivo. No se trata solo de resistir valor contra valor en campo abierto. Se trata de torcer el sistema que intenta quedarse, dejar a una guarnición con menos comida, cortar a un mensajero, forzar a una columna de socorro a entrar cansada y tarde, hacer que cada demostración de dominio tenga que repetirse más veces de las que puede permitirse. España responde, como sabe, con castigo, con campañas, con nuevas promesas de control. Las columnas vuelven a moverse para restaurar autoridad. Los cascos baten barro hasta volverlo una pasta ácida. Una cantimplora se balancea con agua tibia que sabe a metal. Un hombre aprieta el cinturón un agujero más y siente la hebilla clavársele en el vientre a cada paso. Va a una expedición de fuerza y, sin embargo, el cuerpo ya le habla el idioma del desgaste. Ese es el problema de las campañas de castigo en una frontera así. Pueden herir mucho y aún así dejar el sistema más expuesto que antes. Un fuerte sigue en pie, pero queda más aislado. El aislado pide socorro. El socorro sale cargando urgencia. La urgencia entra en caminos que el otro lado conoce mejor. Cada punto sostenido exige ser sostenido otra vez. Cada reparación produce otra abertura en otra parte. La presión no cae de una sola vez. Vuelve, muerde, espera, vuelve a morder. En algún momento de esta escalada, la guerra deja de parecer un encadenamiento de incidentes y muestra su forma entera. No es solo el enfrentamiento entre una fuerza que entra y otra que se aparta. Es la pelea entre un sistema que necesita fijarse y otro que aprende a volver costosa cada fijación. Uno construye, el otro obliga a defender lo construido. Uno declara que la frontera está asegurada, el otro la convierte en trabajo interminable. Cuando llega una ruptura mayor, se siente primero en los signos, humo en el horizonte, no de una gran ciudad, sino de varios puntos a la vez, el olor de la madera quemada viajando con el viento, un mensajero que llega con espuma en la boca del caballo, intentando ordenar la respiración antes de hablar. Las manos le tiemblan aunque mantenga la fórmula del respeto. La formalidad dura lo que tarda en entrar la urgencia en la tienda. Entonces cae una pérdida que ya no puede presentarse como simple tropiezo de frontera. Muere uno de los jefes principales de la empresa española en el sur, y con esa muerte algo se vuelve imposible de maquillar del todo. El registro puede vestirla de martirio, de traición o de desgracia excepcional, pero debajo del lenguaje queda una realidad más fría. Esta guerra ya puede matar no solo soldados y mensajeros, sino piezas centrales del intento colonial mismo. La escena lo resume sin necesidad de comentarla demasiado. Un casco descansa sobre una mesa, abollado, quieto. La llama de una vela se inclina cuando alguien pasa, y por un instante la sombra parece una hoja. Un sacerdote murmura una oración en voz baja. La cera, el sudor y el hierro se mezclan en el aire cerrado del cuarto. Afuera sigue habiendo puestos, caminos, órdenes, centinelas, pero algo del tono ha cambiado. Ya no se trata de cuándo cederá el sur, se trata de cuánto costará seguir diciéndose que debe ceder. España, por supuesto, no se detiene, levanta más, envía más, escribe más, promete más. Esa es la respuesta natural de un imperio cuando descubre que su presencia no basta. Duplicar la presencia, pero a estas alturas la frontera ya ha aprendido también. Ya no responde solo con rechazo, responde entendiendo que debe golpear para que cada regreso pese más que el anterior. Y ahí está el verdadero giro de esta parte. El no deja de ser únicamente una negativa moral o política. Se vuelve método. No se limita a oponerse al invasor cuando aparece. Aprende a rodear su forma de quedarse, a morder sus apoyos, a volver incierto el puente entre una victoria local y una dominación duradera. Eso no cierra todavía la guerra, hace algo peor para España, la vuelve repetible. Desde ese momento, cada fuerte nuevo lleva dentro la posibilidad de pedir auxilio, cada camino abierto lleva dentro la posibilidad de ser cortado, cada afirmación de control
llega acompañada por la pregunta que más desgasta a una frontera colonial. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un dominio que necesita defenderse en todas partes y no termina de afirmarse por completo en ninguna? España vuelve al sur una y otra vez con la misma esperanza endurecida en formas nuevas. A veces vuelve con fuertes, a veces con pueblos, a veces con campañas, funcionarios, sacerdotes, libros de cuenta, promesas de orden. Cada regreso intenta corregir la misma humillación inicial, haber descubierto una frontera donde ganar un choque no bastaba para cerrar la historia. Sobre el papel, la respuesta parece razonable. Si la entrada no alcanzó, hará falta permanencia. Si la permanencia no alcanza, hará falta más permanencia, más madera clavada, más hombres, más rutas, más vigilancia. Desde lejos, todo eso parece dominio. De cerca, se parece a mantenimiento. La empalizada huele a savia, alquitrán y tablas calentadas por el sol. Las estacas todavía conservan una aspereza húmeda, donde la herramienta entró hace poco. Un centinela camina sobre la plataforma y la arenilla cruje bajo la suela. Abajo, un caballo resopla junto a un balde medio vacío. En una esquina, un soldado remienda una correa con dedos torpes de cansancio. Nada de esa escena sugiere conquista terminada. Sugiere una estructura que necesita ser sostenida todos los días para no empezar a deshacerse. Y sostenerla cuesta. Cada fuerte pide comida. Cada camino pide escolta. Cada escolta le quita hombres a otro punto. Cada asentamiento necesita que alguien lleve noticias, grano, pólvora, órdenes. La guerra se desplaza poco a poco desde el impacto visible hacia esas arterias más frágiles. El mensajero que no llega, la carreta que se retrasa, el puesto que permanece en pie pero deja de responder, la confianza mínima que permite dormir una noche sin pensar que el bosque ya está observando. Ahí empieza a cambiar el tono del dominio español. Todavía hay incursiones, todavía hay disciplina, acero, caballería, fuerza suficiente para castigar mucho cuando el contacto se da en condiciones favorables. Pero gobernar no se parece a eso. Gobernar exige continuidad, exige que la orden viaje, que el tributo aparezca, que la ruta siga abierta, que la obediencia dure más que el miedo de una tarde. En el centro-sur de Chile, esa continuidad nunca termina de obedecer. La resistencia mapuche no necesita una capital para seguir siendo resistencia. No necesita un rey capturado para reorganizarse, ni un solo salón donde se reúnan todas las decisiones. En tiempos ordinarios, la autoridad permanece repartida. Cuando la presión aprieta, la coordinación aparece con la rapidez suficiente para la guerra. Luego vuelve a moverse. Desde el lado español, eso se siente como frustración. Desde el otro lado, es una forma de sobrevivir sin regalarse. Por eso tantas patrullas avanzan con la impresión de entrar en un vacío que no está vacío. Una línea de árboles parece quieta. El aire huele a hoja mojada y tierra removida. Un caballo mueve la oreja antes que el jinete entienda por qué. Un hombre toca la empuñadura de la espada por costumbre, no porque vea todavía un blanco. Más adelante, junto a la ribera, dos figuras se muestran un instante y ya no están. En otro borde del campo visual aparece un movimiento breve, luego nada. La formación se cierra sola. Las respiraciones suenan más grandes dentro de los cascos. Lo que inquieta no es una multitud, es saber que el paisaje no ha dejado de mirar. España sigue buscando la escena final que conoce. Un acto decisivo, un centro roto, una sumisión que pueda leerse en voz alta y archive el problema. Pero aquí la guerra no ofrece ese tipo de ceremonia. Ofrece otra cosa, un conflicto que vuelve a encenderse porque la derrota local no liquida la capacidad de volver a reunirse. Eso obliga incluso al lenguaje a cambiar, aunque tarde en admitirlo. Los informes siguen hablando de victorias, de expediciones cumplidas, de socorros exitosos, de fuertes restablecidos. La tinta brilla húmeda sobre el pergamino. La muñeca del escribiente se acalambra. La vela deja caer gotas de cera que se enfrían como pequeñas costras rojas al costado de la página. El texto enumera hombres, rutas, daños,
promesas. Afuera, más allá del fuerte, el terreno sigue discutiendo cada una de esas palabras. Con el tiempo, España empieza a hacer algo que al principio no vino a hacer: negociar. No porque renuncie a la fuerza, sino porque la fuerza sola no le ha dado clausura. Aparecen reuniones, acuerdos, parlamentos, espacios donde ambos lados observan las manos del otro tanto como sus palabras. El cuero de las monturas cruje, los caballos lanzan vapor por la nariz en el aire frío, la hierba pisoteada deja un olor verde y amargo bajo el humo de las fogatas. Nadie llega a esos encuentros como quien concede una paz definitiva. Llegan como quienes han comprendido que la otra parte todavía puede marcharse de allí entera. Eso importa más que cualquier fórmula oficial, porque un tratado no se firma igual con un vencido absoluto que con un adversario que no ha desaparecido. En la práctica, una línea fronteriza empieza a emerger, más claramente, con el tiempo, en torno al Bío-Bío, no como coronación limpia del dominio español, sino como reconocimiento áspero de su límite. De este lado puede ocupar. Más allá, el control se vuelve intermitente, costoso, discutido, siempre necesitando regreso. Un soldado español se queda una tarde en la orilla del río. El agua corre oscura, pareja, sin apuro. Tiene sal seca en la comisura de la boca y una costra vieja donde el casco le rozó la frente. Mira la otra ribera esperando, quizá, algo que pueda llamarse prueba, una línea enemiga, una bandera, una escena clara. No recibe nada de eso, solo árboles, silencio y la sensación insoportable de que el río separa menos dos tierras que dos formas de entender el final. Detrás de él hay un fuerte, una orden, una corona, un archivo. Delante hay una orilla que sigue sin ofrecerle una rendición legible. Eso es lo que la frontera termina enseñándole a España. No que la resistencia exista, eso un imperio siempre lo presupone. Lo que enseña esta frontera es algo peor, que hay sociedades a las que no se les puede arrancar el desenlace favorito del imperio, no porque sean invulnerables, no porque nunca pierdan hombres, aldeas o batallas, sino porque su forma de seguir vivas no depende de una sola cabeza ni de una sola escena. Con los años, esa verdad endurece a ambos lados. España convierte el sur en campo de prueba para su valor, su fe, su obstinación administrativa. Del otro lado, la defensa se vuelve memoria de autonomía, tierra y continuidad. La guerra ya no pertenece solo a una campaña ni a un gobernador. Pasa a formar parte de la manera en que cada lado imagina al otro y se imagina a sí mismo. Y todo eso estaba contenido, de algún modo, en la primera decepción de 1536. España entró esperando la secuencia conocida: golpear el centro, recoger la sumisión, empezar la extracción. En vez de eso, encontró una sociedad que podía absorber el golpe sin entregarle una conclusión. Desde entonces, muchas de sus victorias en el sur tuvieron la misma herida escondida. Eran reales en el campo y parciales en el tiempo. Por eso el legado de esta historia no cabe en una lista de combates, cabe mejor en una imagen. Un veterano español, ya con una pierna endurecida por una vieja herida, termina su guardia al caer la tarde. Antes de bajar de la empalizada, mira una vez más hacia la línea oscura del bosque. No ve movimiento, no oye gritos, no tiene delante una derrota propia ni una victoria limpia, solo una frontera que sigue allí, pidiéndole mañana lo mismo que le pidió hoy. Se acomoda el cinturón, donde falta un agujero que antes sí cerraba. Escupe el sabor agrio del humo. Luego baja la escalera despacio, como quien entiende al fin que hay guerras que no se pierden en un día, pero tampoco se ganan nunca del todo. Eso fue Arauco para España, un lugar donde la victoria podía existir sin convertirse en final. Y eso fue el no mapuche. No una sola negativa, no un gesto aislado de orgullo, sino una forma de durar lo suficiente para impedir que el imperio encontrara la escena que había venido a buscar: manos